Listo. Tengan ustedes muy buenas noches. Después de varias semanas regresamos con esta propuesta que se denomina Jinetes del Coronavirus. Semanalmente nos damos cita con el objetivo de reflexionar sobre asuntos que pueden ser de su interés, tratando de colocar el acento desde un punto de vista filosófico político. Con esta finalidad me acompañan Andrés Canseco, Enrique González y Daniel Flores, quienes a lo largo de los siguientes minutos contribuirán a fin de que ustedes puedan tomar conocimiento de ideas, dudas y provocaciones que seguramente resultarán de provecho. En el prólogo para alemanes de su libro El tema de nuestro tiempo, lanzado en 1929, el filósofo español José Ortega y Gasset escribió: "El hombre es novelista de sí mismo". Esta es una idea que fue planteada, reivindicada y comentada en diversas páginas. No obstante, continuaría teniendo importancia si es que hoy pretendemos identificarle alguna virtud. Porque resulta que las personas, si son novelistas de sí mismas, terminan ofreciéndonos diferentes personajes, dimensiones, facetas y si quieren también ustedes caras o caretas. Así, el personaje que una persona ha construido podría servir con el objetivo de conquistar a otra. En relaciones sentimentales, consecuentemente, hay un personaje nuestro que sirve con ese objetivo. Pero no solo hay estos personajes románticos, dramáticos, sino también cómicos, que podrían servir ya no a fin de cautivar a una persona en concreto, sino con el mayor propósito de lograr la seducción del electorado. Menciono todo esto porque lo que hoy nos ha convocado es un tema que se resume en una pregunta: ¿por qué los payasos tienen votantes? ¿Por qué hay este éxito, en muchos casos estremecedor, de quienes muestran una faceta humorística, cómica, a veces igualmente harto censurable, pero que cuentan con resultados electorales que muchos podrían juzgar envidiables? Es el planteamiento que tenemos con este tipo de cuestiones y en un tiempo, como ustedes saben, marcado por las elecciones. Comencemos entonces a tratar de reflexionar en torno a esta pregunta. Y lo primero que podría resultar de interés, Andrés, tiene que ver con una cuestión mucho más amplia. En 1930, Bertrand Russell publicó La conquista de la felicidad y él inicia las reflexiones en ese volumen destacando que el hombre sería el único animal que se siente infeliz. No podemos encontrar a una marmota o a un elefante sintiéndose infeliz, pero sí el hombre. En este sentido, nada más razonable que si una persona, el elector, busca sentirse feliz y no infeliz, encuentre agradable, atractivo y hasta digno de su respaldo a quienes procuran evitar su aburrimiento y ofrecerle un espectáculo que lamentablemente a veces es lo único que pueden proyectar. A ver, claro, es que cuando se empieza a hablar de esa felicidad, obviamente, del sentido más bajo, más sencillo, más, ni siquiera mundano, más peregrino de la felicidad, de repente esa es la que puede ofrecer un político o prometer un político, ¿no? Porque a ver, el ser humano difícilmente en una esfera pública piensa a largo plazo. No vamos a decir que en su esfera privada no puede ser que sí, puede que no, pero en una esfera pública no. Vive mucho en el momento. Y el momento es, a ver, en el sentido temporal, es el presente y un poquito más allá, un año, 2 años, no puede ver más allá. Y el político juega muy bien con ese tiempo. Le ofrece, en el sentido un poquito más largo, una prebenda, le ofrece
una aparente estabilidad o algún rédito, a veces no muy transparente, y en el cortísimo plazo, en el presente, le ofrece esa sensación esa sensación mixta, esa sensación como primero la de pertenencia, ¿no? Estar enfilado tras un movimiento, tras un partido, tras un candidato, y también le ofrece lo otro, que esa gloria futbolera, a mí me gusta el fútbol, pero hay que reconocer que a veces se pasa de rosca, esa gloria futbolera del equipo, ¿no? Esa, por ejemplo, que hace que se grite un gol con el alma y se pierda el partido a los 10 minutos. Algo así puede pasar con el político. Nos puede ofrecer esa maraña de sensaciones alegres, festivas, también viene al asunto. Es más, que juegan mucho con lo bufonesco, con lo payaso, con lo que hace sentir bien, con lo que saca una sonrisa o una carcajada, pero que no mide más adelante. Y yo me voy a jugar inclusive por una idea que el político, en este caso el payaso que tiene votantes, también tiene esa idea de abstraerse de la desaparición, alejarse de lo que dura. Para él esa sonrisa que aparece en su valla, en su video, en su TikTok, tiene que ser prístina y eterna. No se da cuenta de que no solamente pasa su tiempo como mortal, como el de todos, sino además su tiempo político. Fíjense, porque por eso es que la seriedad política no vende, mucho más en este lado del mundo. Y esa promesa de alegría, de felicidad que manifestabas, se anida muy bien en el votante. Eh, Entre tantos pesares que tiene, entre tantas angustias que tiene la vida, que alguien venda, aunque sea un verdadero chamán y hasta a veces muy vulgar y de mal gusto, y le ofrezca esa alegría, hace que alguien le dé su apoyo. Me gustaría destacar la relación entre el buen humor y la política. Más allá, sin embargo, de lo que estemos viviendo actualmente, ya tendremos tiempo de ahondar al respecto. Porque resulta, Daniel, si es que nosotros realizamos un ejercicio que nos conduzca al pasado, que podríamos contemplar qué era lo que sucedía, por ejemplo, con una monarquía de corte absolutista, pienso en Luis XIV, el Rey Sol, y el humor, payasos o los bufones que tenían que ver en ese momento con las instancias o espacios palaciegos. Menciono al famoso Rey Sol, autor de la célebre frase "El Estado soy yo", porque fue ese monarca en 1669 quien permitió la puesta en escena de una de las obras más geniales en el ámbito de la comedia. Me refiero a Tartufo de Molière. En ese momento lo que se buscaba era no únicamente entretener o distraer, sino también lanzar críticas que en ese caso específico resultaron incómodas desde el punto de vista de la religión. El punto es que en ese momento y con un régimen político en concreto, la monarquía, se buscaba ante todo lograr el entretenimiento y la distracción del soberano que mandaba. Pero ocurre que posteriormente, ya en democracia, podemos tener también a bufones, payasos, comediantes y cómicos, pero que no solo van a buscar la distracción de ese soberano, sino que van a tratar de ese medio de ocupar su lugar, porque no es lo mismo entretener a un rey que continuará mandando que distraer a las multitudes, ya que en virtud de aquello uno podría ser coronado, si cabe, o logrando esa conquista del poder democrático. Bueno, habitualmente se define el escenario democrático, la práctica política como un espectáculo en donde convergen distintas cualidades de actores y cada uno con sus propias particularidades y tratando de construir un relato político que trata de ajustarse a una estrategia electoral, podría ser, pero también a las ideas que tienen de cómo se hace política. Habitualmente se define la democracia como ese juego, ese escenario en donde
el sofista, el mentiroso, también podría ser el caso del payaso. Habitualmente se trata de entrar a ese medio, trata de entrar a ese escenario, y a partir de esas cualidades que pueden ser compartidas por gran parte de la población, pues tener un apoyo y al fin y al cabo pasar de ese apoyo a un proceso de gestión pública. Y esto no es algo que sea, como tú ya habías mencionado, propio de los últimos días, por así decirlo. Lo consideraría de hecho bastante habitual. A lo largo de la historia hemos tenido presidentes que han pasado de conductores de televisión, caso de figuras que trataban de apelar un poquito a lo bufonesco, al caso de llevar algunas ideas políticas al extremo, pero el caso de lo ridículo, por así decirlo, tratar de exhibir una figura que, por así decirlo, trataba de ser carismática, trataba de ser simpática con ese votante, pero obviamente apelando a esta figura. Yo consideraría que lo principal aquí no se trata en ver los problemas que podemos ver y tratar de solucionar esto desde el punto de vista exclusivamente formal. Está claro que a una persona no le podemos negar ese derecho ciudadano de poder participar en política. Aquí el problema radica en que al fin y al cabo vemos cómo esta política, este juego que debería ser en primer lugar, un debate que aspira a ser racional para tratar de resolver nuestros problemas, poco a poco caer en la banalización, en la trivialización, y a partir de aquí, pues la política, que no es que haya sido necesariamente siempre ese juego serio, ese juego formal por tratar de resolver nuestros problemas comunes, pues bueno, pasa esa situación intermedia y a partir de ahí pues se convierte en un espectáculo. Habitualmente vemos cómo al fin y al cabo, para conseguir el voto, se tratan de recurrir a distintas clases de artilugios. Ya lo mencionaba bien Andrés, se trata de recurrir al prebendalismo, se trata de apelar a determinados grupos con la idea de ponerlos como enemigos de otros grupos, entre otro tipo de cosas, pero recientemente vemos que antes de todo eso, ya políticos de poderes más locales tratan de recurrir a estrategias que ni siquiera pasan por un ejercicio sesudo de qué se puede hacer en política, qué le puede interesar a la gente. Se va a algo bastante básico, como es el caso del humor, el entretenimiento, la ridiculización, y a partir de ahí pues construir un relato político que cuando llegue al caso de la gestión pública, pues bueno, se queda ahí. ¿Por qué? Porque la política no se termina cuando las personas van a votar, o no se termina cuando se define quiénes van a gobernar en determinadas instituciones. Al contrario, la política más bien podría decirse que tiene mayor espacio cuando ya definimos a esos gobernantes y a partir de ahí ver cómo afrontan los problemas comunes. Y es ahí precisamente donde está el meollo del asunto desde mi punto de vista. Cuando trivializamos esta época electoral, cuando analizamos el sentido de la política, cuando vemos que las instituciones públicas son más un juego de quién divierte más, pues bueno, al momento de la gestión, poco o nada podemos esperar de esos actores que podemos apoyar en ese momento. Entonces, al fin y al cabo vemos cómo las personas pierden esa confianza en las instituciones, pierden la confianza en la representatividad que ellos mismos asignan a los instrumentos democráticos, entre otro tipo de cosas. Al fin y al cabo, los grandes perdedores terminan siendo la sociedad civil, esa sociedad que a lo largo de la historia ha tratado de buscar mecanismos de representación en los poderes políticos y que al fin y al cabo termina, pues bueno, trivializando y banalizando esta participación hasta convertirla en un simple espectáculo. En más de una ocasión, con acierto, Daniel ha hablado de espectáculo, un concepto que ha merecido diferentes reflexiones y más de un título tiene que ver con el enfrentamiento de sus diversos aspectos. Recuerdo el libro La sociedad del espectáculo de Guy Debord y, cómo no, La civilización del espectáculo de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa también publicó el año 1971 su tesis doctoral con algunas modificaciones, García Márquez, Historia de un deicidio. Recuerdo ese volumen porque Vargas Llosa aprovechó entonces para manifestar que si la ficción tenía un origen que debía ser considerado razonable, entendible, este era nuestra frustración de la realidad. Dicho de otro modo,
la realidad nos generaba grandes insatisfacciones y nosotros apelábamos a la ficción. Había una realidad real, empleando sus palabras, y había otra realidad ficticia. Señalo todo esto porque tal vez el éxito que pudieran tener estos payasos en el mundo de la política es porque hasta cierto punto, Enrique, permiten que desdramaticemos una situación. Es como una especie de fuga a la realidad. No había sido tan dramático lo referente o a la pandemia o a la crisis económica, porque hay alguien que nos está mostrando otra dimensión y que seguramente nos brindará respuestas que sean mucho más efectivas. Quizá, por lo tanto, parte de la explicación que concierne a este fenómeno tenga que ver con una suerte de fuga de la realidad que hacen posible estos individuos, por supuesto, de manera irresponsable, al llevar adelante sus distintos ofrecimientos. Bueno, creo que es una manera excelente de abordar el problema del por qué votamos por payasos. Y bueno, algunas personas van a decir, no, es incorrecto que digan que votamos por payasos, solamente un porcentaje, en realidad hay otros que pensamos que hay mejores candidatos, así que irnos a lo absoluto, decir que todos votan por payasos. Sí, hay algunos que se toman muy literal los títulos de estas transmisiones, pero conviene pensar por qué de todas maneras hay un sector importante de la ciudadanía que está dispuesta a dar su voto a un candidato que, bueno, está bailando en TikToks o está haciendo algún otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el ejercicio de la política, con una propuesta coherente de qué es lo que hará mañana cuando asuma un cargo. Entonces, se plantea lo siguiente. Puede ser que esto sea un escape a la realidad, pero aquí viene, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Esta situación es provocada por quién? ¿Por nosotros que queremos evitar analizar correctamente los problemas? ¿O es quizá una información con la que nos están bombardeando y que a la vez nos impide realizar un ejercicio crítico de lo que está sucediendo? Y conviene ir un poco más atrás. Entonces, vamos al campo de la opinión pública con esto. ¿Qué es lo que percibe la gente? La gente es capaz de analizar correctamente sus problemas y votar a un candidato que dará soluciones, o está bombardeada de información que le impide tener una visión adecuada. Hay que hacer una breve precisión, ¿sí? ¿No? La opinión pública, la opinión como tal en filosofía a veces está como que separada de la verdad, ¿no? Kant decía que, bueno, la opinión, cuando alguien apela a la opinión pública, cuando apela al sentido común, está apelando a la muchedumbre. Y la gente puede equivocarse porque esta opinión pública, la muchedumbre que está opinando sobre algo, puede estar opinando sobre algo que no tiene nada que ver con la verdad, puede estar cargada de vicios, de sesgos. Entonces, esto hace que se aleje de la verdad como tal. Pero también podemos decir, no, hay una opinión común que pueden tener expertos. En el campo jurídico sí existe esto. Cuando las personas que están altamente capacitadas en un tema entran en un consenso, podemos tener que estas opiniones consensuadas sí importan, sí tienen relevancia, pero es igual una opinión de un grupo de expertos a propósito de un tema que la opinión de los votantes. Ahora, estos votantes, ¿cómo es que llegan a ciertas conclusiones? Y ahí, bueno, podemos identificar que llegarán a ciertas conclusiones no solamente a través de mecanismos racionales. En la economía, en su mayor parte, digamos, en la economía se entiende que el ser humano es racional, que puede tomar decisiones racionales, pero es que el ser humano sí es racional cuando va a elegir qué comprar, qué decisiones tomar en cuanto a si afectarán o no su futuro inmediatamente, si tienen costos en este momento, pero hay una esfera en la que las personas no suelen ser racionales del todo, y es el tema de la política. Aquí no son racionales las personas, por lo general, no voy a poner absolutos, por lo general, porque el costo de informarme me es indiferente en cuanto al beneficio que yo tengo. Si es que el beneficio que yo obtengo de estar informado es muy alto, pues voy a querer estar informado respecto a la política. Me interesará más que mi candidato me ofrezca soluciones a mis problemas, a unos problemas reales que yo previamente voy a analizar, a que esté bailando en un TikTok. Entonces yo voy a querer informarme porque el beneficio es muy alto.
Pero cuando el costo de estar desinformado o el costo de creer en algo es muy bajo, voy a creer en eso sin importar si es correcto o no. Eso es algo que plantea un escritor, se llama Brian Kaplan, y él está en contraposición a lo que decía James Buchanan. James Buchanan decía, la gente en realidad en política va a votar por payasos, en pocas palabras, porque con su solo voto no va a cambiar las cosas. Informándose para votar por la persona correcta no va a generar realmente un cambio, pero es que no va solamente por ahí. ¿Qué tal si toda la opinión pública que se ha generado en cuanto a por quién voy a votar ya no es tan libre como se pensaba antes? Antes decíamos, ok, la gente que opina, la gente que cuestiona a sus candidatos, cuestiona a los políticos, le hace un favor a una sociedad libre, porque no existir esta crítica, no existir este análisis, no existir la opinión pública, estamos a merced de lo que los políticos decían si es verdad o no es verdad. Entonces es necesario que la gente opine, es necesario que la gente se cuestione. Pero ¿qué pasa si desde arriba aquellos que quieren obtener votos están bombardeando información constantemente, y ahora que los medios de comunicación son más amplios, ya no se trata solamente de revistas, ya no se trata solamente de periódicos y ni siquiera de la televisión y radio? Ya tenemos otros medios más instantáneos para que la gente se sature de información, se sature de entretenimiento, porque al votante medio lo que le interesa va relacionado a la diversión, a lo que le importa inmediatamente en relación a su trabajo y su vida, pero no se atreve a ir más allá, porque los beneficios que esto les reporta en realidad son muy bajos. Así que aprovechando este espacio de diversión empezamos a saturar a las personas de información, impidiendo que se pueda razonar correctamente sobre los problemas reales. Yo ya no tengo una opinión crítica, ni soy capaz de reflexionar correctamente y de una manera realista sobre los problemas de mi entorno, porque estoy saturado ¿de qué? De mis candidatos políticos bailando, de mis candidatos políticos invitando un plato de comida en un barrio, de cosas tan superficiales que me hacen sentir cómodo y logran que finalmente yo no salga de la zona de confort. Alguien en los comentarios decía más o menos sobre que en realidad estamos cargados de populistas, pero es que ese no es el problema real. El problema no es tanto que sean populistas, sino los mecanismos que utilizan las personas para que nosotros no podamos reflexionar correctamente sobre los problemas que nos aquejan. Creo que va por ahí el asunto. No es tanto que nosotros busquemos un escape a la realidad, sino que también nos ponen el escenario propicio para que no queramos buscarla. Eso es un problema mucho más grande. Hay además otras cosas que no necesariamente son anheladas por el común de los mortales. Ustedes recordarán que cuando asume Winston Churchill el cargo de primer ministro en 1940, lanza un célebre discurso a Andrés en donde ofrece sangre, sudor y lágrimas. Él podría ser considerado uno de los grandes contemporáneos, como un libro suyo que lanza en 1937 con ese título. Porque resulta que un payaso no va a ofrecer a la gente sangre, sudor y lágrimas, sino que seguramente intentará plantear que hay una especie de solución mágica a los diferentes problemas que conciernen a nuestra sociedad. Y aprovecho además para subrayar algo. He mencionado a Churchill porque tenía un genial sentido del humor, pero no era un payaso. Fue uno de los mayores estadistas del siglo XX, qué duda cabe. El punto, volviendo a la reflexión inicial, pues tiene que ver con lo que se demanda, que ha sido manifestado por más de uno de ustedes, lo que exige, porque este candidato liviano que busca la diversión, el entretenimiento, tampoco en principio exigirá un mayor compromiso ni anunciará un gran esfuerzo. Será tan irresponsable que de su perspectiva todos los graves problemas se resolverán fácilmente si logran consagrarlo al mando de una nación, cuando en realidad sabemos que eso nunca termina bien. Es liviano y además a ratos parece la nada. Hace unos días yo posteaba justamente en la página del programa una parte cortita de una de las magistrales intervenciones de Antonio Escotado. Y bueno, y él reflexionaba obviamente contra el comunismo, pero creo que vale un poquito su metáfora en este caso, para el payaso político en realidad.
en general. Y es eso de que se vende como algo, se muestra como algo, pero en realidad no es nada. Y como justamente no es nada, como no hay algo que lo sustente, hace falta ese juego, ese sentido de pertenencia, porque, ni siquiera de pertenencia, ese sentido de alegría, no sé, de tantas cosas que implica el payaso político. Porque no solamente, lo mencionabas también, el tema de que haga reír, pero es más que eso, es el pintarse la cara de algo que no es. Es como ese célebre chiste que aparece en The Watchmen, cuando uno de los personajes cuenta sobre el payaso Pagliacci. Pueden buscarlo, es buenísimo. Pero es la tragedia del payaso. Bueno, el problema con el payaso político es que su tragedia no se queda dentro de él, sino que lleva esa tragedia, lleva esa destrucción, lleva a veces ese saqueo al otro. Pero se pinta la cara de mil y un colores, y digo mil y un colores no por casualidad, porque cada elección puede pintárselas de otra diferente. Y así va de charachero, por lo menos frente a las cámaras, por lo menos frente a las redes, mostrando, vendiendo algo que no es, vendiendo algo que no tiene, pero que le sirve, como bien decían hace rato, para adquirir ese poder o alcanzar ese sitial, preservarlo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es, no? O sea, yo creo que ya estamos en un 2021 en el que ya está contaminado o ya está todo manchado de esta política payasesca. Pero si pudiéramos ver un poquito más desde arriba, temporalmente, tal vez podríamos apreciar cómo en esa línea temporal se ha ido volviendo. No es que hayan sido grandes políticos y nobles personas todos antes, pero podríamos ver cómo es que antes, si bien mentía, si bien había demagogia, ahora ni siquiera hace falta eso. Hace falta, como decía en un video, un TikTok, bailar como un bufón. Y en esa línea vamos a ver cómo está nuestra decadencia. Nuestra decadencia como votantes, nuestra decadencia como ciudadanía, pero también, y con esto quiero redondear, ¿qué es lo que busca el político de uno? Y esto va con relación a otro artículo que también lo pueden encontrar en el muro de la página, que fue escrito por Javier Marías. ¿No será que el político quiere que nosotros nos parezcamos a él? ¿O a lo que muestra de él? A reír, a ser bufones, para no preguntar, para no interesarnos, para no cuestionar. Porque es más fácil engañar a quien ríe, es más fácil mentirle al que baila que a quien está medianamente atento, quien está medianamente vigilante. Sin lugar a dudas, el papel que desempeñan los payasos no tiene la misma trascendencia en una democracia antigua, clásica, que en lo que se ha denominado democracia de masas. Si es que se generan varias críticas acerca de por qué un individuo de tales características logra tener una presencia importante en los comicios, Daniel, es debido a que esto trae consigo su encumbramiento, el ejercicio del poder, el mando y decisiones que, como ha destacado Andrés, pueden afectarnos a todos. Pero es inconcebible esta crítica sin pensar en un contexto determinado. Y en este caso, por eso mencionaba, por una parte, a la democracia de masas, porque es algo con lo cual tenemos que lidiar desde el siglo XX para plantear un tiempo hasta el presente con todos los cambios e innovaciones que se han dado. Y por otra parte, a la demagogia, porque así como se puede contar con un comediante sincero que no trate de dañar a nadie, es igualmente posible que en estos casos, más allá de la simulación, se busque el perjuicio. Y ese perjuicio estará profundamente marcado por la mentira. Este fenómeno, en resumen, nos conduce forzosamente a efectuar cuestionamientos a esa suerte de decadencia que es la democracia de masas para varios, así como también a un mal que se combate desde el mundo antiguo, que es la demagogia. Sí, sin lugar a dudas podemos encontrar cómo
hay aspectos que si bien no son nuevos, sí tienen cierta tradición histórica, por lo menos en la crítica que se hace al caso de la demagogia. Recientemente vemos cómo el caso de la banalización, la trivialización, el espectáculo, como ya se había mencionado, sí tienen cada vez un poder más influyente respecto a las actitudes de los votantes. Particularmente pienso que esto responde cada vez más a una política dependiente de lo que sucede en Internet, sobre todo de lo que sucede en redes sociales. ¿Por qué? Porque el debate público que antes se hacía, por ejemplo, en la Francia prerevolucionaria, en los salones de café, en los salones de belleza, etcétera, etcétera, ha pasado a ser un debate que es abierto en el sentido que todas las personas podría ser en una igualdad de condiciones más o menos aceptables, pueden emitir su criterio, pueden emitir su opinión sobre esos temas políticos y a partir de ahí pues generar un ambiente de opinión pública que, como ha estado sucediendo en el caso de las redes sociales, no necesariamente tiene que ser un ambiente que premie o incentive cosas como la racionalidad, el pensamiento crítico, el evaluar planes de gobierno, planes de acción, cuáles son las propuestas de los candidatos y sobre todo cuál es la historia que tienen los candidatos. ¿Por qué? Porque precisamente personalmente considero de que estamos en un momento histórico en donde las redes sociales, al ser relativamente recientes, no han sido explotadas a profundidad por la sociedad civil en el sentido de aprovechar estas herramientas para mejorar nuestra gestión pública, cómo actúan nuestros gobernantes, cómo influyen sobre las decisiones que al fin y al cabo terminan perjudicando o beneficiando a todas las personas que estamos, bueno, nos suscribimos a determinada comunidad política. ¿Por qué? Porque generalmente vemos cómo fenómenos políticos en los últimos años, el caso de elecciones en países, cada vez están más influenciadas por lo que sucede en redes sociales. Y en redes sociales no podría decirse que se incentiva más el leer un texto largo, el averiguar las razones, las motivaciones que puede llegar a tener un político. Lamentablemente existen más incentivos para el meme, para la diversión, para el entretenimiento, para la vulgarización, que para lo que debería aspirar a ser un debate público. Y esto es algo que desde luego hay que mejorar y que tiene que ver bastante con nuestros hábitos políticos y nuestra cultura política. Yo pienso de que el hecho de que una sociedad civil apueste más por políticos que preponderan la demagogia, preponderan, por así decirlo, la banalización, pues al fin y al cabo es esa misma sociedad civil la que debería aprender de estos errores. Y lamentablemente el realizar este tipo de acciones, pues al fin y al cabo mina la confianza que puedan llegar a tener las personas con sus instituciones, pero también ocasiona una profunda desilusión de la actividad política, y es una actividad que desde luego está incentivada por los políticos. Hay políticos que desde luego ganan llegando al poder, teniendo el mandato de la gestión pública, entre otras cosas, pero al fin y al cabo es esa sociedad la que responde a esas necesidades políticas. El político no es alguien exógeno que simplemente trata de imponerlo, trata de decirle a las personas qué es o cómo tiene que vivir su vida. A veces el político juega muy bien con lo que ya tiene, o en ocasiones es el resultado, es por así decirlo, lo que produce esa sociedad, y al fin y al cabo, cómo esa sociedad ve ese ejercicio político. Habitualmente vemos cómo se carecían de planes de gobierno y al fin y al cabo se terminaba maquillando esta ausencia de programa, esta ausencia de ideología en muchos casos, con las risas, los memes, el entretenimiento, entre otro tipo de cosas. Me gustaría llevar esto al plano universitario. ¿Por qué? Porque si en la política nacional lo vemos, en la política más regional es algo mucho más común, por así decirlo, en la política universitaria es algo que cualquier observador diría excede cualquier tipo de límite aceptable. De pasarse a tratar de más o menos votar por un candidato por un simple meme, pasamos a una situación en donde la única razón por la que votan las personas es por qué tan bien te fue como meme, como candidato meme, y qué tantas payasadas pudiste realizar para cautivar a ese electorado. Y esto resulta curioso porque concibiendo la universidad como ese espacio de conocimiento, ese lugar donde se prepondera el pensamiento crítico, pues al menos no debería ser así. No está tanto en el hecho de la forma, está claro de que hay que saberle llegar a las personas, y no todas las personas desde luego tienen incentivos para leer, para estudiar. Hay personas que tienen unas actividades privadas que preponderan otro tipo de cosas.
no está tanto en la forma en la que llegamos, yo pienso que sobre todo está en el contenido, qué es lo que le ofrecemos al votante, y una responsabilidad que tiene que ver fundamentalmente con lo político, con lo público, y entender ese espacio, llámese universidad, llámese gobernación, Estado, comunidad internacional, como un lugar en donde debe primar la responsabilidad, la sensatez y sobre todo entender al votante, entender, saber cuáles pueden ser sus motivaciones, pero no tratar de justificarlo bajo cualquier tipo de pretexto. Hay que aspirar a una sociedad mejor, hay que entender de que se puede mejorar estos hábitos políticos, esta cultura política, hay que buscar las formas evidentemente, y desde luego el hecho de seguir cayendo en los mismos problemas, el hecho de seguir votando a los payasos, pues bueno, va a hacer que al fin y al cabo el ejercicio político no tenga ningún sentido, el ejercicio democrático haya perdido cualquier tipo de legitimidad. ¿Por qué? Porque las decisiones se toman de la peor manera posible, y al fin y al cabo, desde mi punto de vista, la sociedad es la que pierde, la sociedad es la que al fin y al cabo termina sufriendo estos embates por los que en un momento electoral están ampliamente seducidos. Un problema que se podría tener con los payasos, en síntesis, giraría en torno a su impreparación. Hay excepciones, pero en principio alguien podría objetar el respaldo brindado a esta clase de sujetos debido a que no estarían en condiciones de afrontar los desafíos que permitan resolver los distintos problemas sociales. Pero no es lo único que puede ser subrayado. Recuerdo que en 2008 Enrique Krause publica el libro El poder y el delirio, de un volumen importante y que tiene que ver con Hugo Chávez. Hugo Chávez, está claro, se convierte en uno de los políticos más carismáticos que ha tenido Latinoamérica en los últimos años. Ahora bien, el tema no es en ese caso que Hugo Chávez por algunas payasadas hubiese despertado las risotadas de todos los venezolanos y gran parte de la sociedad latinoamericana. El punto no pasaba únicamente por su carácter y por carisma, sino que Enrique, en ocasiones el mayor problema tiene que ver con que esta gente muy simpática en ciertos escenarios puede resultar bastante peligrosa por el tema del autoritarismo. Así que no es solo quedarse con que no están preparados y solamente saben bailar de manera bufonesca, sino que ya en el ejercicio del poder no será todo risas, sino que igualmente pueden decantarse por prácticas autoritarias y otras acciones que dejarían de lado la primera impresión simpática que causan en sus electores. Bueno, en este caso creo que voy a hacer unas menciones que aquellos que nos están viendo en la transmisión puedan cuestionarse sobre la demagogia como tal. Se acusa siempre al demagogo de que apela a lo emocional, apela a ciertos medios, utiliza ciertos medios que no son racionales y que con esto logra embaucar al votante y lo convence de que voten por él. Entonces hay siempre un grupo de personas que está en contra, ¿no?, de los demagogos, porque estos apelan siempre a esto emocional y no van por aquellas cosas que supuestamente están bien. ¿Y qué es estar bien entonces? Bueno, bajo esta lógica de atacar siempre porque sí al demagogo, tenemos por el otro lado aquellos que nos van a decir, sí, bueno, es que hay que ser racional, y no se trata de simplemente vender un mensaje a través de un medio aburrido y que pretenda ser pasado por racional. Hay un candidato, y lo estaba viendo en Facebook hace un momento, que tiene un lema justo en su página de Facebook, dice, no vas a votar por mí. Y bueno, él escribe recurrentemente aquí en su muro de Facebook, no vas a votar por mí porque tal cosa, apelando a cosas racionales, que tienen sentido, y él puede decir, no vas a votar por mí siendo que yo he trabajado de esta manera, y vas a votar por este que baila TikToks, que es el más popular. Entonces sí tiene sentido, pero realmente es el camino correcto apelar hacia esto, decir, bueno, yo quiero convencerte racionalmente de que votes por mí, cuando en realidad está en una clara desventaja, ya que los otros candidatos utilizan otro tipo de herramientas. Ahora, no está en la herramienta como tal, a eso trato de llegar.
no está mal apelar a lo emocional. Lo que está mal es el mensaje. No está mal el uso de Facebook, no está mal el uso de TikTok, no está mal. Lo que está mal es el contenido de lo que yo le voy a dar a la gente. Ahora, yo ahí tengo que preguntarme, ¿estoy consumiendo a través de TikTok un político que me está dando un mensaje o está haciendo algo medianamente divertido, agradable, que dura un minuto en el que me informo, o estoy consumiendo un político que está bailando o que está haciendo otro tipo de cosas? Es decir, está en el contenido. Ahora, en este contenido yo debo analizar, bueno, este tipo de contenido que a veces es medio bufón, pero sí tiene un mensaje medio oculto, ¿de qué trata? Pues yo tengo que ser capaz de definir si aquello que se está expresando a través de un mensaje corto y divertido contiene algunas ideas que una vez en el ejercicio del poder esta persona, al ejecutarlas va a violentar ciertas libertades, va a atentar contra los derechos de la gente. Porque ahora es fácil decir, bueno, tengamos empatía, pensemos en la gente, pensemos en que todos están golpeados por la cuarentena, por la pandemia, porque no hay trabajo. Entonces, bueno, sería coherente hacer una redistribución de la riqueza o aumentar o hacer un impuesto municipal a las grandes fortunas, por ejemplo. Si esto se dice de manera divertida y la ciudadanía está metida en esta bola de nieve de que voy a votar por el que baila mejor, voy a votar por el que tiene el TikTok más corto y más agradable y más chistoso, aquí pues se pueden mezclar mensajes que pueden ser muy destructores. Eso es lo que conviene mirar. Ahora, bueno, yo hago un llamado a ser críticos con las personas. No cuestionar, este hace TikTok y no voy a votar por él, sino que es más de fondo el problema. ¿Qué ideas nos están transmitiendo? Ahora el chiste que decía Andrés, me acordé de la película y lo tuve que buscar, y es que, claro, dice el payaso, un hombre va al médico, va al psiquiatra y le dice que está muy mal, que no soporta los problemas que tiene la sociedad, y le dice, bueno, vaya a ver este payaso que está aquí en la ciudad hoy día, porque eso lo va a animar. Y él le responde, pero es que yo soy el payaso. ¿Qué pasa si realmente los políticos saben que aquello que nos están vendiendo no es la solución? Realmente no solucionan nada, y yo creo que muchos lo saben, pero es que no importa realmente dar soluciones, sino apelar a las mayorías. Entonces hay que tener cuidado con este mensaje que estamos consumiendo, porque está cargado de desinformación, está cargado de ideas autoritarias, puede estar cargado de ideas incorrectas, de soluciones que solo son placebos. Entonces no se trata tanto de la popularidad o de los medios que se utilizan para alcanzar la popularidad, sino el mensaje de fondo. Y también ver un poco más allá, ¿será que la realidad es tan sencilla como para que yo piense que con solo elegir un candidato los problemas se van a solucionar así, de esta manera? Creo que somos una sociedad un tanto infantilizada en ese aspecto y sería muy bueno. Dudo mucho que un día todos nos sentemos y podamos analizar las cosas, pero cabe ser optimistas y pensar un poco en esto. Para que no se cuestione que nos quedamos en el cielo teórico y no mencionamos a nadie en concreto, conviene destinar los últimos minutos en cada una de las intervenciones que todavía quedan para procurar la reflexión sobre determinados candidatos, y esto es tan necesario cuanto seguramente provechoso. Andrés, el año 2000, el filósofo Paul Ricoeur publica La memoria, la historia, el olvido, un gran libro que sirve precisamente para que nosotros destaquemos lo referente a la memoria. Él hablaba de una memoria justa, lo que tendríamos que recordar hasta desde el punto de vista moral. Si nos preguntamos concretamente por qué alguien como Johnny Fernández, para mencionar nombre y apellidos, genera este impacto que por lo visto resultará muy remunerativo desde el punto de vista electoral, una posible respuesta tiene que ver con la falta de memoria, con el olvido de algunos, aunque igualmente con el desconocimiento de lo que sucedió. Se trata en consecuencia de un factor a tener presente y con el objetivo, por otra parte, de relacionar la importancia del ejercicio de los derechos políticos y del deber de recordar. Uy, eso está bastante complejo, porque en el caso específico que mencionas de Fernández, eh, hay varias cosas. Por supuesto, está todo lo que hemos venido mencionando. eh,
Pero sirve también para lo que mencionaba, lo que yo quería decir hace rato, ese tema del político que se cree eterno e invencible, y si no eterno e invencible, por lo menos el que no envejece. Eh, Parece que en ese afán de ganar nuevas generaciones a las que les falta la memoria, ya hago hincapié en eso en un rato, el político se cree inmortal, se cree eterno, entonces no usará un tipo de pantalón más holgado, bailará las canciones de moda, mucho más en este caso, y como dice Pem, y como dicen hace rato, si es breve mejor para que se haga más viral. Pero además está, además de ese ajuste al tiempo, a las generaciones, que no recuerdan porque no saben o porque jamás les dijo, oye, este no fue alcalde, ¿qué tal le fue? ¿Qué hizo? ¿Oh? ¿Con quiénes estuvo? No te da para googlear. No te voy a pedir que vayas a la hemeroteca. ¿Sabes qué? No te voy a pedir ni que sepas lo que es una hemeroteca, pero googlea. O sea, ve qué es, ve qué pasó, ve qué no se hizo. Y en esa ausencia de memoria y de conocimiento, porque son ambas de datos, ahí tal vez haya que caerle también a una generación que está previa, porque es una generación que se olvidó de decirle, oye, pero ¿sabías esto? O que por último pensó que esto había pasado y que no había que comentar nada de lo que había pasado de lo anterior. O sea, teníamos tantos problemas entre el MAS, entre no sé qué, entre los partidos de no sé qué, que se le dio un descanso a la memoria demasiado grande de muchos actores. Y que no se le permitió, y que no se le dio, mejor dicho, ese recordatorio punzante, a veces molestoso, como el que tiene a veces un familiar que lo hace de buena onda. Y, oye, haz esto, no te olvides de esto. Y fíjate que esto te hizo esta persona. Ese ejercicio ciudadano, tal vez de una manera menos coloquial, pero sí también se debió hacer. Y lo relacionaré con otro político que no tiene nada que ver con el humor, pero sí que tiene que ver con la falta de la memoria y tiene que ver con lo que pasó con Felipe Quispe. Seguramente tendremos algún otro programa para hablar de eso. Pero lo mismo, o sea, todo el mundo se lanzó a idolatrar y nadie recordó lo que pasó con el movimiento, con el EGTK, ni todo lo que pasó con las amenazas, ni todo lo que pasó. Entonces, ¿qué es nuestra memoria? Ni siquiera es una memoria que nos alcanza como humanos. Porque está bien, ¿cuándo pasaron estas cosas de Johnny Fernández? Hace 15, 20 años. No es que pasaron hace 30. ¿Y dónde está entonces esa generación que lo vivió, que no lo transmitió? ¿Y dónde está la otra que no lo googlea? O sea, ¿qué vas a decir? ¿Que de aquí a 5 o 10 años Morales va a ser un héroe? ¿Qué puede pasar? Ojo, que es lo más triste. Entonces, así eso va. Entre toda esa descripción que hemos hecho durante la hora y lo que nos hemos quedado cortos del payaso político, entra muy bien, porque es la nueva cara de todo lo que se hizo en algunos casos, como el de Fernández, y que tapa, y que dice, pero que está cool, pero va a abrir Equipetrol, pero va a abrir nuestro sector. Y cuando nadie recuerda que muchos de los problemas de esta ciudad, si bien encuentran en el presente a sus responsables, tienen su origen en ese pasado y que no es tan difícil de rastrear como pareciera. Me acuerdo que el gran filósofo español José Luis López Aranguren, a propósito de lo que decía Andrés, ya en su momento reflexionaba sobre la juventud europea de la década del 60 y destacaba el fenómeno de la juvenilización de la sociedad. Todos querían ser jóvenes y en estos casos contemple usted a los candidatos y notará cómo todos quieren ser jóvenes. No solamente Johnny Fernández, Mario Cronenbol, sino también Luis Fernando Camacho, cuando, seamos sinceros, ya no están ni de lejos ni en la segunda juventud. Son personas adultas, para no hablar de Johnny Fernández, que está a punto de pasar a la tercera edad. Como Perdón, sea, ¿sí? Perdón, cortito. Fíjate que no es casual tampoco el Photoshop. La eterna juventud también está ahí. El deseo de la eterna juventud política también está ahí. Todos quieren lucir radiantes como si hubiesen salido de la adolescencia recién. Además que ellos mismos se presentan como jóvenes, ¿no? Dicen, somos los representantes de las nuevas generaciones, cuando sin mayor esfuerzo ya estarían a punto de ser abuelos, y algunos lo son además. Pero al margen de esta cuestión de la juvenilización de los candidatos que además son payasos, está el hecho de no concentrar únicamente las miradas, Daniel, brevemente, en el fenómeno de la juventud,
porque si bien hay muchos que a voz en cuello dicen que votarán por el tío Johnny, no solo hay jóvenes, sino también gente de distintas generaciones. Y tal vez el problema sea mucho más profundo, un problema que tenga que ver con una mentalidad colectiva o un carácter social, para emplear el famoso concepto que inventa Erich Fromm a partir de sus lecturas de Marx y de Freud, porque es algo más amplio e intergeneracional, por desgracia. Para decirlo de otra manera, si no fuera Johnny Fernández o Mario Kronemohl u otra persona, seguramente esto se presentaría, pero debido a un problema mucho más complejo que no se ha originado solo hace 2 o 3 generaciones, sino que está acompañándonos desde hace larga data. Desde luego, y pienso que han tocado dos puntos que son importantes, que está el caso de la viralización y el caso de la poca memoria. En primer lugar, de la viralización, ¿por qué? Porque si bien ya teníamos políticos que trataban de estar y adecuar sus opiniones al momento, adecuar sus acciones a aspectos estrictamente coyunturales, en época de redes sociales, por así decirlo, tenemos a políticos que simplemente miden su grado de efectividad o su por así decirlo, eficiencia en su gestión pública en función a sus números que tienen en redes sociales, en función a los seguidores que tienen, en función a las personas que puedan adherirse a sus mensajes cortos, a sus consignas simples, entre otro tipo de cosas. Al fin y al cabo, una política que es muy coyuntural, al fin se termina convirtiendo en una política que carece de memoria. ¿Por qué? Porque este es un fenómeno bastante curioso. Particularmente se lo ve en distintos bandos del espectro político, por así decirlo. Tenemos sectores de la política que acusan a unos de ya ser, por así decirlo, una vieja reedición de lo que ya sucedió. El caso de los marxistas con los liberales, el hecho de acusarlos de ser personas que ya se pusieron en práctica, sus principios políticos y que esos principios degeneraron en crisis capitalistas, entre otro tipo de cosas. Sucede lo mismo al revés, hablando de la falta de memoria. Personas que consideran a la izquierda el socialismo como una transmutación, como algo que está cambiando para que las nuevas generaciones que no es que no conozcan, sino no tienen el conocimiento, no tienen, por así, no han interiorizado el peligro de este tipo de ideología, pues estar seducidos por otro tipo de consignas mucho más simples. Puede ser el caso de la redistribución de la riqueza, el caso del progresismo, por así decirlo, entre otro tipo de cosas. Y el hablar de la poca memoria en política puede llevarnos a ver que existen determinados fenómenos en el mundo de la política que no necesariamente pasan por el hecho de reedicionarse, el hecho de reinventarse, por así decirlo, sino simplemente mostrar una careta que dentro de esas preferencias políticas pasa de algo tan vago, tan simple como de lo colectivo, de lo nacional popular, de, por así decirlo, los hábitos más populares, algo mucho más simple, que es el caso del humor, el caso de las risas. Algunos teóricos políticos pensaban de que el hecho de apropiarse de estrategias políticas como la renovación, como la juventud, como la nueva política, podía ser un catalizador para que las personas terminen definiendo su apoyo. Había que ir un poquito más allá, al parecer. Parece que simplemente basta apelar a las emociones más básicas, el caso de la risa, el caso de la diversión, el humor, para simplemente tener a gran parte del electorado apoyándote. Y al fin y al cabo, esto, desde mi punto de vista, termina minando la confianza que pueden llegar a tener las personas con sus instituciones políticas. Kissinger decía de que un político se diferencia de un estadista en el sentido de que un político simplemente piensa para el titular del diario del día siguiente. En cambio, un estadista es alguien que conoce que la opinión pública puede estar mal, puede estar errónea, pero a pesar de eso consigue un plan estratégico, entiende una política en el largo plazo y al fin y al cabo, pues bueno, es premiado por los laureles de la historia. Tenemos generosas fuentes de información, bastaría con un mínimo esfuerzo para que la gente conozca del pasado de las distintas candidaturas, salvo casos excepcionales. Sin embargo, esto no es lo que sucede habitualmente, peor todavía en el caso de varios payasos, porque tal vez nos quedamos con algunas de sus dimensiones o ciertos datos y no nos interesa lo demás.
El notable estudioso del comportamiento Harry Stack Sullivan en su momento habló acerca de la desatención selectiva. Básicamente esto quiere decir que usted se queda prestando atención solo a aquellos aspectos que le resultan llamativos, entretenidos, en este caso distractivos, agradables, pero lo demás se deja de lado. Y lo remarco, Enrique, porque resulta que entre los payasos contemporáneos, actuales y cercanos, nosotros tenemos a gente que cuenta con antecedentes criminales, que no es una cuestión irrelevante. Pero resulta que en lugar de concentrar nuestra mirada en esa dimensión o aspecto de su vida, nos limitamos a sentirnos complacidos por cómo baila, salta o hace un buen TikTok y no tenemos ningún juicio crítico. En otras palabras, dejamos de lado esa inclinación hacia la crítica de orden moral para quedarnos en una distracción. Y hasta se podría incluso justificar que haya llevado adelante algunas actuaciones delictivas por las ventajas que traería consigo consagrarlo ya como una autoridad. Hay en consecuencia no solo esta falta de esfuerzo para recordar, sino la concentración en determinados aspectos que nos importan y el hecho de dejar de lado el resto de los elementos que sí deberían merecer nuestras atenciones. Es que si mucha gente está optando por preferir a un candidato que puede ser sumamente cuestionable, si hay muchas personas que parece que están a gusto con él, que no interesa aquel pasado delictivo, yo creo que, bueno, es que el público, el votante desinformado, este público es mucho más amplio de lo que uno cree, es más grande. Y estas personas solo se informan de aquellas cosas que les afectan directamente o de cómo podrían emplear su tiempo de ocio. Entonces ven la sección de sociales, ven los deportes, en su celular ven el resumen tal vez o un partido de fútbol grabado, si es que no han podido verlo porque estaban en el trabajo, o buscan con qué entretenerse. O sea, es muy poca la gente que yo creo que agarra su celular y se va a poner a leer algo, va a invertir su tiempo en esto, cuando llegado el momento de estar en casa y descansar de las ocupaciones laborales, buscan algo con qué entretenerse. Y es aquí donde aparecen este tipo de candidatos que ya, como hemos mencionado anteriormente, sí importa mucho qué es lo que están ofreciendo, qué tipo de ideas tienen, porque estas ideas finalmente pueden ser autoritarias, pueden atentar contra los derechos de la gente y su libertad. Pero el cómo le estoy vendiendo algo, bueno, se lo vendo a través de aquel entretenimiento que consume. Y si a mucha gente le parece atractivo esto, bueno, yo me pregunto, ¿realmente es mala esta persona? O sea, si a todos nos gusta, parece que todo está bien, y es por eso que en un principio creo que mencioné a Kant, y él, esta opinión pública la pone contraria a la verdad, porque para esta opinión pública que se sostiene por la muchedumbre, siempre está apoyada en vicios, en prejuicios, en cualquier tipo de cosa que no va de acuerdo con lo que realmente está bien. Puede cambiar de un momento a otro. Entonces, si la opinión pública en este momento valida a un candidato con todas estas características, es un error creer que, bueno, si mucha gente va a votar por él, parece que su sonrisa es muy agradable, es muy cautivadora, entonces yo creo que está bien. Creo que es una conclusión muy simple, pero es lo que realmente está sucediendo. Por alguna razón la gente está queriendo votar por él. Otro es el caso de los que sí van a votar por él porque creen que ya todo está perdido. Y lo mencionaba esta tarde en el Facebook, hacía un tipo de queja a propósito de que mucha gente se resigna, dicen, bueno, parece que este partido se va a quedar para siempre, entonces si no puedes con ellos, lo mejor es unirse. Creo que la gente está bajando los brazos, creo que ya no interesa tanto los candidatos, sino sumarse a esta locura colectiva y entonces ignoramos todo. Nos es mucho más fácil ignorar el pasado político de alguien, el pasado criminal que tiene alguien,
porque nosotros queremos ver con optimismo el futuro y esperamos que en este futuro también nosotros salgamos de alguna manera favorecidos. Creo que la labor que tienen los espacios de discusión, en donde se puede hablar abiertamente de esto, en donde se puede criticar, en donde se puede fomentar más que nada un pensamiento crítico, no de criticar por criticar, sino reflexionar sobre esto, es muy importante, ya que si lo dejamos todo como está, vamos a ser avasallados por este tipo de información a través de herramientas como redes sociales en donde se baila un minuto con una música atractiva, o a través de algunos candidatos que dicen, ok, ¿cuál es mi propuesta? No importa mi propuesta, voy a contratar a este cantante que es muy reconocido y lo voy a poner a bailar aquí al lado de mí para que la gente quiera conocerme o sepan quién soy. El uso de medios va también muy ligado a qué es lo que yo ofrezco y qué es lo que pretendo tapar con esto. Creo que es importante poner un punto de equilibrio y este tipo de espacio es muy importante para eso. Llegamos a la parte final de este retorno del programa Jinetes del Coronavirus y como suele pasar, hay margen para los comentarios finales, no necesariamente conclusiones, puede ser también una toma pública de posiciones. Ya estuvo manifestando con suma contundencia Enrique González qué es lo que hará en las próximas elecciones. Pueden verlo en los comentarios y se agradece además la gentileza de todos quienes nos han estado acompañando, compartiendo y además glosando lo que se ha dicho a lo largo de toda esta hora. Comencemos entonces con la ronda final para las palabras postreras de nuestros razonadores. Andrés Canseco, ¿qué se tiene que decir? A ver, ¿por qué, volviendo al título de nuestro encuentro en esta noche, ¿por qué los payasos tienen votantes? Lo tienen porque es un tiempo de demasiada ligereza, es un tiempo de dificultades y de mayor notoriedad de la adversidad. Y ante esa ligereza que se transforma en pereza y ante esa adversidad que se transforma en miedo, el payaso es un buen elemento, o parece un buen elemento, parece un buen actor en este reparto deplorable, como diría Oscar Wilde. Sin embargo, el peligro de tener a un bufón administrando nuestros destinos es muy grande. Porque puede darse la casualidad de que haga algo bien. Eso no lo podemos decir, sería una falacia decir que no. Pero que ese sea su mérito, el ser un bufón, que acercarse riendo al pueblo, porque él usa la palabra pueblo, ojo, ¿no? Acercarse bailando, acercarse riendo, acercarse en un video y lograr el masivo apoyo, debería decirnos mucho de lo mal que estamos. No solo por la ausencia de memoria, que decía hace rato, sino por la ausencia de un poquito de rigor al momento de exigirle algo al político. En resumen, ¿por qué tienen los payasos votantes? Porque la gente sí lo quiere a veces. Sigamos con la última intervención, en este caso de Daniel Flores. Pienso que aquí lo que es bastante criticable es el hecho de que tener un candidato que tenga bastante apoyo por utilizar este tipo de estrategias termina ocasionando de que el resto de candidaturas que no es que, o sea, tengan propuestas ideológicas o planes de gobierno muy distintos, pero al fin y al cabo en la época electoral terminan siendo también atraídos por este tipo de estrategias y que no necesariamente tendría que ver con lo que sería el candidato en sí. Ya vemos, bueno, he notado cómo últimamente, no todos los partidos políticos, pero sí los partidos que tienen, por así decirlo, chances de lograr un puesto preponderante en las elecciones municipales, están recurriendo a este tipo de estrategias con el objetivo nuevamente de tratar de seducir a esa parte del electorado que a muchos le cayó de sorpresa. Hay personas que piensan, critican el hecho de que un meme termine condicionando más el ejercicio político que el debate racional, la discusión de ideas, observar los planes de gobierno. Particularmente pienso de que sí hay que criticar bastante estos aspectos, pero tenemos una política que al menos a nivel mundial no es que siempre haya sido así, pero tenemos grandes ejemplos de ello. El caso del presidente saliente de los Estados Unidos yo pienso que es excepcional. Era una persona que pasaba todo el tiempo en televisión, que se convirtió el año 2016 en un meme,
que a partir de ciertas consignas, ciertas figuras, pues terminó consiguiendo un apoyo masivo del electorado, un electorado que estaba cansado de ciertas trivializaciones que venían de la izquierda y que terminó decantando un apoyo masivo. El problema es que de este apoyo masivo, que al principio parecía un chiste, una joda, por así decirlo, se terminó pasando una situación de fanatismo, en donde se veía en ese político, pues bueno, una especie de redentor, en donde a partir de ahí, pues bueno, ya no podíamos tener una alternativa política, porque ahí la política se había terminado. No solo termina la banalización en el uso del humor en la política, también el hecho de recurrir al tema de los cantantes, el hecho de recurrir a las prácticas prebendalistas, el hecho de entregar, qué sé yo, un canastón a una persona, un canastón que lo puede necesitar en algunos casos, pero que termina reduciendo la política a solo eso, a un regalo, algo que carece totalmente de contenido, algo que carece de programa, y al fin y al cabo, pues bueno, cuando estas personas terminan, por así decirlo, tomando las riendas del poder, pues bueno, vemos los resultados. ¿Por qué? Porque si ni siquiera en el momento electoral habló de planes, habló de ideas, habló de programas para una ciudad o un estado, pues bueno, mucho menos vamos a esperar de eso ya estando en funciones públicas. Se agradece la participación de todos quienes han comentado en la transmisión en vivo del Laberinto 2.0, que es la página en Facebook. A Janet Vargas, que menciona que hay este apoyo en favor de los payasos por la ignorancia de los ciudadanos. Sol Hartucal, porque estamos acostumbrados a populistas. Después Daniel Enrique lanza un ataque que podría ser considerado altamente ofensivo por varios fanáticos. Milei en su faceta de showman cuenta como payaso, es lo que se pregunta. Imagino que acá en la mesa hay una respuesta tan contundente cuanto afirmativa. Después Klauskaya Porcel. Después de los políticos que tenemos, pienso que debería limitarse a la población votante. Se agradece la generosidad de Germán Márquez Parada, que hace referencia a Rubén Peña, que por lo visto quiere concentrarse más al respecto. Entre otra gente, Germán Márquez también hacía una pregunta relacionada con el tema del voto nulo o votar en favor de payasos, que ya Enrique ha contestado de manera escrita y personal. Marco Arroyo, Ariel Cope y Edu Lema, que es un connotado payaso a nivel universitario, pero inofensivo. Enrique González, ¿cuáles serían las palabras finales en este programa? Creo que voy a retomar lo que decía Daniel así cortito y enlazándolo con lo de este candidato en su Facebook que dice no vas a votar por mí, pero es que ¿cómo voy a votar por él si no lo conozco? Y él dice no vas a votar por mí porque no me conoces, pero es que el primer paso para que alguien vote por otra persona o lo quiera escuchar es que lo conozcan. Y Daniel hacía mención a Donald Trump, ese tipo estaba todo el día en los medios y si no estaba en los medios estaba en Twitter, todo el día estaba escribiendo en Twitter. La gente sabía quién era él. Bueno, además de que en Estados Unidos la gente conoce a Donald Trump, pero el punto es que estaba constantemente en el pensamiento de las personas y eso hace que lo escuchen, que lo tomen en cuenta y es que ahí está en realidad lo que importa. Esta persona que uno está escuchando, ¿qué es lo que está transmitiendo? ¿Qué mensaje nos está dando? Ahora, y eso lo pongo en el caso de Johnny Fernández acá en Bolivia. ¿Por qué la gente estaba votando por el tío Johnny? Precisamente porque se construyó un personaje que la gente conocía, el tío Johnny. Y cada vez que aparecía alguna tontera del tío Johnny o alguna situación como en aquella ocasión que se hablaba de que él estaba conduciendo mientras bebía alcohol con algunas mujeres, fue tomado como broma. Fue tomado como algo, fue el tío Johnny, porque ya estaba en boca de la gente. Ahora, si aparece otro candidato que la gente no conoce y encima exige ser escuchado, lo único que va a generar es anticuerpos y la gente prefiere irse a lo conocido. Creo que va por ahí el asunto de por qué se está optando por payasos. Esto se puede revertir, ¿no? Obviamente no es una calamidad, pero hay que trabajar para que, bueno, no estamos eligiendo al presidente de un circo, ¿no? Sino al alcalde municipal. Eso ha sido todo en esta entrega de Jinetes del Coronavirus. Hemos regresado, amenazamos con seguir multiplicando estas reflexiones y, por supuesto, ofendiendo a payasos de diversa naturaleza, incluyendo a Milei, ¿no? Para todos los seguidores del connotado representante del mundo de libertades mayores y menores.
Ha sido además un espacio que ha contado con la gentil participación de Andrés Canseco, de Daniel Flores, de Enrique González, y volveremos a encontrarnos en la próxima semana. Que tengan muy buenas noches.